Buenas tardes, en esta ocasión vamos a presentar la exposición final de la materia de análisis numérico. El equipo está integrado por su servidora Arias Gama Maritza, por Hernández Arabia Jesús Iván y Reyes Fuentes José Manuel. El objetivo de la exposición es resolver mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden un problema con aplicación ingenieril. Primero vamos a dar una breve introducción sobre qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es aquella que relaciona varias funciones desconocidas o variables dependientes con sus derivadas y sus variables independientes. Se clasifican por tipo, orden, grado e inclusive linealidad. La clasificación por tipo es de ordinarias y parciales, y las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que contienen derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Como se muestra en los ejemplos, solamente están con respecto a una sola variable, el primero solo con respecto a x y el segundo solo con respecto a t. Las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas que contienen derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. En estos ejemplos se muestra una con respecto a x y una con respecto a y, y en el segundo ejemplo una con respecto a x y dos con respecto a t. El orden, la clasificación por orden y grado. El orden de la ecuación diferencial será el de la derivada de mayor orden contenida en dicha ecuación, y el grado es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden. En este segundo ejemplo se muestra una derivada, un orden 3 porque la derivada de mayor orden es 3 y el grado es 2 porque es el exponente al que está elevado dicha derivada. La linealidad. La clasificación por linealidad se dice que una ecuación diferencial es lineal si cumple con estas tres propiedades. La primera es que todas las potencias de las variables dependientes y de sus derivadas sean iguales a 1. La segunda es que no aparezca algún producto de las variables dependientes consigo mismas, y la tercera es que la variable dependiente o sus derivadas no aparezcan como argumentos de funciones no lineales. Por ejemplo, en este ejemplo que se muestra del inciso A, una ecuación es no lineal porque la potencia de la derivada está elevada al cuadrado y porque el producto, porque existe un producto de una derivada con su variable dependiente. Además, existe una función que no es lineal y por lo tanto la ecuación sería no lineal. También se muestra una ecuación lineal como ejemplo. Y por último, la solución de una ecuación diferencial es una función que no contiene derivadas, pero que satisface a dicha ecuación diferencial. Aquí se muestra un ejemplo de una ecuación diferencial con su respectiva solución. Buenas tardes, me presento, soy Hernández Arabia Jesús Iván y yo les hablaré acerca de la deducción de las ecuaciones de Runge-Kutta, pero primero vamos a hablar un poco acerca del método de Taylor para polinomios de orden m, ya que este está relacionado con la deducción de las ecuaciones de Runge-Kutta de orden n. Dicho método consiste en aproximar la solución a nuestra ecuación diferencial a través de un polinomio, para lo cual primero debemos encontrar las derivadas de primero, segundo, tercer orden hasta donde queramos aproximar la solución de nuestra ecuación diferencial, con la condición de que entre más grande sea el grado de nuestro polinomio, mejor será la aproximación y por ende tener un menor error. Como podemos observar en nuestra ecuación, tenemos las formas en las que vamos a armar nuestro polinomio, una vez encontradas las derivadas que usaremos para poder encontrar nuestra solución numérica a través del polinomio de Taylor, en donde podemos observar que para encontrar y subíndice i más 1, primero vamos a tener que trabajar con un valor posterior a ese valor, que en este caso será i subíndice i, más una constante h que normalmente lo definimos como 0 o como un valor en torno al cual estará modelado nuestro polinomio, y las derivadas de orden m de nuestra función que dependerá de xy. Bueno, una vez que hablamos acerca del método de Taylor, ya podemos llegar a la deducción de las ecuaciones de Runge-Kutta para orden que queramos. Entonces, tenemos que el método de Runge-Kutta de cualquier orden se deduce mediante el desarrollo de la serie de Taylor en función de una función que depende de x, y. Además, llegamos a la siguiente expresión. Ok, en donde las a subíndice i son constantes que pueden ser cambiadas por variables como x, y, z, y que estas a su vez dependen de la ecuación que se está evaluando.
y las k son calculadas de manera recursiva. Esto quiere decir que para calcular k2 previamente debemos calcular k1 y así sucesivamente para los subsecuentes valores. Entonces, llegamos a que los métodos de Ruken-Kutta consisten en obtener una ecuación que en forma general se escribe como, bueno, tenemos ahí nuestra ecuación, para i igual a 0, 1, 2, hasta donde nosotros queramos, y que dependiendo que entre más coeficientes de k tengamos, pues mayor se va a ir haciendo nuestra ecuación de recurrencia, en donde W1, W2 hasta Wn, así como alfa 1 hasta alfa n, beta 1,1 hasta beta, n, n-1, son constantes que deben determinarse de tal forma que proporcionen la mayor exactitud posible a la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, ¿por qué decimos que el método de polinomio de Taylor deduce las ecuaciones de Ruken-Kutta? Pues esto es porque en polinomios de Taylor lo que nosotros hacemos es encontrar un polinomio que aproxime a nuestra ecuación diferencial, a la solución de nuestra ecuación diferencial. Mientras que en Ruken-Kutta lo que estamos haciendo es directamente estamos calculando los valores, o sea, no estamos llegando a un polinomio, sino que simplemente estamos obteniendo como nuestra tabla de tabulación, en donde vamos a tener nuestros valores dependientes y nuestros valores que obtenemos de nuestra función que dependerá de x y y. Entonces, así es como llegamos a la deducción de las ecuaciones de Ruken-Kutta. Buen día, me presento, soy Reyes Fuentes José Manuel y estoy participando en este equipo acerca de la exposición final, que es acerca de una ecuación que nos ayuda a representar un efecto, un fenómeno en la ingeniería. Ya se habló acerca de todo lo que conlleva esto, de dónde se deducen ecuaciones de Runge-Kutta, que es una parte que se solicitó, acerca de la ecuación que represente un fenómeno de la ingeniería que se ha aplicado, que en este caso fue la caída libre. Nos va a ayudar una ecuación diferencial que también fue explicado por mis compañeros, y en mi caso yo les voy a hablar acerca del método de Runge-Kutta de aproximaciones. Para este ejercicio se hicieron demasiadas consideraciones y ajustes a la fórmula debido a que se tiene una constante que es la A, y en la ecuación que se buscó, que se llegó al acuerdo de que se iba a usar, nada más teníamos dos variables, por así decirlo, que fue la velocidad y la aceleración. La aceleración en sí es una constante que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, y la velocidad fue la que va a ir cambiando. Problema que se tuvo fue más que nada que para Runge-Kutta necesitábamos tanto la Y como la X. La X se tomó que era la altura que se iba a ir tomando. La Y que iba a ir cambiando, lo que se tuvo que hacer fue que en la ecuación, en vez de estar calculando una Y que no se tiene, lo tuvimos que hacer para la velocidad, que es lo que nos interesa en un ejercicio para que se viera que es posible aplicarse. Se decidió acerca de un ejercicio. Problema en la ecuación, en la primera ecuación diferencial que se tenía, no se tiene en sí la distancia, se tuvo que cambiar lo que es la velocidad por los metros que se tienen, y eso cambiarlo por la velocidad. Como les dije, tenemos una constante. Eso también es un problema hasta cierto punto, debido a que no podemos siquiera moverla. No va a ser hasta cierto punto nada, que realmente lo único que nos va a decir es cuánto se está trayendo, y es lo que podemos ver. Tenemos la ecuación, como les digo, la f de x de y es 1 sobre los metros, que originalmente era la velocidad, y eso multiplicado por la aceleración. ¿Por qué se dividió la ecuación si realmente era aceleración entre la velocidad, en este caso los metros, para mayor comodidad en el momento de ir generando las K? Se tomó un intervalo de 27 a 28 con un incremento, como les digo, en este caso que fueron los metros, con un incremento de 0.25. Esto se fue iterando.
Podemos verlo como se saca los primeros valores cuando m es igual a 27, se sacan las Ks, no hay ningún problema en ese al respecto con esa solución. El problema va siendo cuando se sacan las velocidades. En este caso podemos ver que 23.424 ya hasta se va a pasar con la primera iteración del valor real, que en este caso el valor que se tomó como el correcto, el valor analítico, en este caso, fue 23.44. Se redondeó hasta eso y en este caso se puede ver que ya es hasta mayor. Como les dije, este caso fue debido a que se tuvo que hacer demasiadas consideraciones tanto en las fórmulas que nada más podíamos cambiar o lo único que se estaba jugando era la aceleración y el metro, porque en sí necesitamos la velocidad. Se podría hacer de otra forma, tal vez sí, sistemas de ecuaciones que se tiene hasta 3 consideraciones X, Y y Z, podría ser. En este caso necesitamos que fuera Runge-Kutta. Eso se verá también en análisis de resultado, conclusión, se darán puntos de vista. Podemos ver 27.25 cuando esto ya está más alejado, ya está en 23.828. Ya se pasó del valor que se requería analíticamente. Ya se pasó 27.50. Como vemos, va incrementando 24.232 metros sobre segundo. No perdamos de vista que en sí lo que se está calculando es la velocidad de un tornillo que está cayendo. Los metros de 27.75, que al final esto sería en 28 metros. Tenemos una velocidad de 24.635, porcentaje de error 23.44 menos 24.635 entre el analítico, esto multiplicado por 100 para saber el porcentaje de error que tiene, es del 5.098%. ¿Puede ser válido? Sí, ya que es una aproximación numérica. Hay errores debido a la fórmula, cómo se planteó, cómo se hizo. De verdad, no es por nada más entregar algo porque sí. Se hicieron demasiadas pruebas, se sacaron resultados que tenían más del 500% de error. De verdad, se hizo todo lo que se pudo. Runge-Kutta es uno de los métodos que se aproxima mejor al valor real. Lo podemos ver, no tiene tanto error como es permitido en varios laboratorios. Tenemos un error del 15%. Esto ni siquiera pasa al 15%. ¿Cuál es lo que se nos ha repetido en todo el curso de análisis numérico? Que podemos hacer más chico la distancia, que es la h, y de esa forma podemos tener un valor más cercano al que realmente esto es posible. Esto fue posible hacerlo con Excel, un software. De entrada digo que es Excel, es un software, no hay ningún problema. Se hizo con respecto al valor que se quería y tenemos un porcentaje de error del 0.063%. Esto nos quiere decir que aún así podemos tanto incrementar decimales como hacer la h más pequeña, y esto va a hacer que nuestro error sea hasta nulo. Va a llegar un momento donde ya los valores van a ser iguales. Runge-Kutta tiene eso que ya hasta cierto punto ya se vuelve igual a la solución. Sigue siendo una aproximación. Tenemos como esa libertad de decir, ¿sabes qué? Tal vez no es igual, pero sí hay una aproximación, de eso no hay duda. Se decidió usar el software debido a que de esta manera podíamos tomarnos la libertad de que el espaciamiento fuera muy pequeño. Pueden ver que es de 0.01. Se podría aumentar más. Se eliminaron celdas para que no se viera todo el recorrido que se tuvo. Se hizo el programa, se probó. También con el anterior se probó de que estuviera correctamente los resultados. Es uno de los mejores métodos de aproximación, Runge-Kutta. Como podemos ver, se acerca demasiado a la solución analítica y podemos dar una conclusión
donde yo voy a dar mis quejas en un momento. Con los procesos mostrados en clase, en el curso de análisis numéricos y con la solución obtenida, queda más que claro que el mejor método de aproximación numérica es el de Runge-Kutta de cuarto orden, debido a que tiene muchos valores detrás de, se acerca demasiado. Algo que cabe destacar es que se tuvieron problemas debido en que la ecuación como tal no teníamos la variable n, como dije antes, teníamos la variable de velocidad. La ecuación tal vez no estaba situada para eso. Claro, con el desarrollo analítico lo tuvo sin ningún problema, se llegó a la solución que se quería, de eso no hay duda. Por ello se decidió sustituir con respecto a la velocidad, y también se tenía una constante que es demasiado problemático, que fue la aceleración. Como dije anteriormente, este no fue el primer ejercicio, esta no fue la primera vez que se hizo estos resultados, es el resultado que mejor nos convenció, el resultado que mayor aproximación tenía. Hubo más ejercicios, claro, que hay de problema. Las ecuaciones, algunas no estaban planteadas para tener otra variable, tiempo, metros, una de Kirchhoff, creo que era la resistencia, de la temperatura era la K, que era con respecto al tiempo. No se tenía directamente como tal en ecuaciones encontradas por nosotros, no digo que no las haya, las ha de haber, no lo dudo, pero tuvimos esa dificultad de encontrarla. Como podemos ver, Runge-Kutta, lo que he dicho, se acerca mucho al valor real. Las ecuaciones diferenciales nos ayudan en bastantes cosas. Como mencioné, buscamos desde temperatura, que es el equilibrio térmico, las leyes de Kirchhoff nos ayudan bastante con la resistividad, con el voltaje que se tiene. Caída libre nos marca las velocidades que se va a tener durante la caída de un objeto o hasta de una persona. Es mucho mayor el trabajo, sí, si se tuvo complicaciones con esto, se va a tener muchas más, teniendo en cuenta resistividad en el aire, se va a tener muchos problemas. ¿Nos representa algo físico? Sí, nos ayuda a solucionar un problema de ingeniería también. Por esa parte, tanto yo como mis compañeros consideramos que sí se cumplió la parte de que se utiliza en algo. Como les digo, se buscó para qué nos servían. Creo que en los cursos que se tomaron anteriormente no se dijo realmente para qué servían las ecuaciones diferenciales. Hasta este momento nos vamos dando cuenta que son necesarias. También en los cursos tomados en este semestre se da cuenta uno que es necesaria las ecuaciones diferenciales para choques de coches, el trabajo que se genera, las velocidades en cohetes. Se nos ha repetido estadística, cinemática y dinámica nos menciona que son necesarias, y nosotros lo vamos a utilizar toda la carrera, tal vez en el ámbito laboral, tal vez no lo sabemos aún, pero hasta el momento se van a formar parte de nuestras carreras. Las ecuaciones diferenciales son importantes. Nosotros como ingenieros nos atendemos a solucionar problemas, esto lo vemos. Un mal cálculo, que puede que lo hubo, aún así se tuvo la solución correcta, lo dice muy bien mi profesora de estadística. Por eso hay tantos choques de cohetes, nos menciona más. Por eso se mueren los astronautas. Se va a tratar de mejorar cada día más. Se va a tratar de tener cada día más conciencia de los errores. Se va a mejorar, por supuesto. Son aproximaciones lo que hoy vimos. Todo el curso de análisis numérico son aproximaciones que nos ayudan, por supuesto que nos ayudan. De verdad, sistemas de ecuaciones que nos enseñaron Runge-Kutta, que en este caso lo estamos viendo. El análisis de la ecuación diferencial nos ayudó para llegar a una solución contundente y decirnos que Runge-Kutta como la solución analítica son idénticas. Por supuesto, como les dije, necesitamos una h más pequeña. Se podría llegar, por supuesto. No añadí más decimales, pero sin problema es posible hacer eso. De verdad, este es nuestro trabajo, nos esforzamos.
en encontrar las ecuaciones, se esforzó en trabajar cada ejemplo que se tuvo hasta llegar a uno que nos satisfaciera debido a que se hicieron demasiados, pero Runge-Kutta es lo que nos menciona. La aproximación es idéntica, las ecuaciones diferenciales nos ayudan en toda la carrera. En problemas de ingeniería también, en este caso lo estamos viendo. Nuestra bibliografía, la DCB nos ayudó bastante, también se tomó acerca de un trabajo de ecuaciones diferenciales dado por el Centro de Investigación de Petroquímica. No se puso, pero es de Tamaulipas, en México, se hicieron por 3 doctores, ahí se puso uno. Y también por una revista se sacó lo que dice el MIT de la ingeniería, que estamos aquí para resolver problemáticas, dar innovaciones. Esto se dio, como les digo, DCB nos ayudó también bastante en la solución de Taylor. También vimos ya de dónde salen las ecuaciones de Runge-Kutta con respecto a Taylor. De verdad, por parte de mis compañeros y mía, les damos las gracias por ver este video, por darnos su apoyo. Muchas gracias. Si nos equivocamos, no duden en comentarlo en la caja de comentarios. De verdad, este fue uno de los trabajos que más esfuerzos le hemos puesto, que más nos abrió los ojos. De verdad, muchísimas gracias y un final de semestre que sea lo mejor para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Esto es la extensión de la presentación que nos faltó. Sí la hicimos, como le dije en el correo, yo estoy más preocupado más que nada porque me faltan 2 décimas para pasar la materia. Y si no fue un trabajo perfecto, yo lo sé, no es del todo bueno, pero sí es merecedor, a mi parecer, de un 8. Por supuesto, con las bases que implementa del trabajo, que es de exposición. Espero ascender al 7, que con ello estaría librando la materia. Pero empecemos con la extensión de lo que nos faltó explicar en la presentación. Espero que sea posible considerar que realmente es parte fundamental. También se va a explicar algo que nos puso, que es acerca de por qué calculamos el error en un solo punto, pero comenzamos esta exposición más que nada, o esta extensión de la exposición, la comenzamos diciendo, espérenme un momento, ¿dónde está? Perdón, espérame. Uy, aquí está. Comenzamos diciendo lo que es la caída. Libre. Esto no, espérame un momento. Ok, un momento de que se cargue. Ok, caída libre de los cuerpos. En la dinámica suelen estudiarse los cuerpos rígidos, el movimiento dentro de un campo gravitacional. Un ejemplo de ello es cuando un objeto es soltado desde una altura determinada. En la ingeniería surge la necesidad de saber cuál es la velocidad de caída y cuánto tiempo tarda en caer el objeto al suelo. Esto es posible modelarlo bajo una ecuación diferencial. Esto es parecido a lo que se hizo al principio del curso, saber la caída libre de una persona. Esto es parecido acerca de un ejemplo que se extrajo. Esto que se debe considerar, los siguientes supuestos: la causa del movimiento es el propio peso del cuerpo con la que se atrae. Se expresa toda la resistencia producida por el aire u otro objeto. Debido a cierta altura se debe despreciar ya la resistividad del aire. No se toma en cuenta la forma del cuerpo, es decir, se considera tal cuerpo como masa puntual. Se toma la masa del objeto más no la forma que va a tener. La velocidad inicial del cuerpo desde donde es lanzado es considerada como 0, es decir, el cuerpo cae libremente. La altura es preferida a la posición inicial del cuerpo y no al nivel del suelo. Se toma desde donde es soltada y desde ahí se va empezando a contar.
Estos son los supuestos que nos mencionaba que nos faltaban. Está presente aquí. Bajo estas condiciones puede suponerse que las fuerzas involucradas son proporcionales a la aceleración que sufre el cuerpo en su caída. Luego entonces puede ser aplicada la segunda ley de Newton del movimiento de los cuerpos, que la fuerza en algún eje, en este caso eje X que nos marca, es igual a la masa por la aceleración. Esto debido a que hay un cambio en el desplazamiento mencionado en cinemática, aplicado en la ingeniería. X representa la distancia vertical entre el punto inicial y una posición final del mismo después de un tiempo t que dan. Esto nos marca que la masa por la aceleración respecto a X es igual al peso entre la gravedad por la velocidad, que es la diferencial de la velocidad con respecto a X, y esto es igual al peso. La ecuación que nos faltó, que no se mencionó, es esta. La velocidad es igual a la diferencial de la velocidad con respecto a X, que es igual a la gravedad, donde G es la aceleración de la gravedad, 9.81, W es el peso del cuerpo y B es la velocidad del mismo. El ejemplo que se situó y que lamentablemente no se puso fue una tuerca de acero que se encontraba con una parte más alta de un evaporador de una refinería. Accidentalmente cae desde una altura de 30 metros. Supuestos iniciales, como menciona, velocidad cero. Encuentra una expresión matemática que determine la velocidad de la tuerca en función de la distancia entre el punto de la tuerca de partida hasta cualquier punto de la trayectoria de caída. ¿Cuál será la velocidad cuando la tuerca se encuentra a 2 metros por encima del suelo? Ya recorrió 28 metros y esto es el supuesto que se analiza después en Rangen-Kutta, dando un por qué se hizo en ese punto. La solución analítica, como dije en el correo, sí se puso, nada más que no fue expuesta por algún compañero mío. No importa, ahorita lo estoy exponiendo y espero que sea considerado para poder exentar su materia, de verdad. Considerando que la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, esto se toma teóricamente en muchos lados, aunque aquí es 9.78. Esto lo sustituimos, que es velocidad es igual a la diferencial con respecto a la diferencial de X. Esto es igual a 9.81, la aceleración ya fue sustituida. Se obtiene una ecuación diferencial de primer orden no lineal y ordinaria. Esto hay que tenerlo en cuenta, es que se explicó al principio. Esta es una ecuación diferencial de variable separable, sujeta a la condición que la velocidad 0 es igual a 0, debido a los supuestos que se habían mencionado, ya que en el punto de partida o de referencia es el punto desde que parte la tuerca, separando la variable e integrando a la vez. Lo podemos ver como la velocidad, la ecuación, se pasa que la velocidad con respecto a la derivada de la velocidad es igual a 9.81 con respecto a la diferencial de X. Esto se integra, que lo podemos ver, la integración que es de un lado y otro, la velocidad al cuadrado es igual entre 2 más la constante que siempre debe aparecer, es igual a 9.81 por X, que va a ser la distancia en metros, que este es el problema que se sustituyó en Rangen-Kutta, más C, que es la constante. Nos queda que la velocidad cuadrada entre 2 es igual a 9.81 de X más la constante. Con la velocidad igual a 0, que es igual a 0, lo sustituimos. Nos queda que 0 al cuadrado entre 2 es igual a 9.81 por 0 más una constante, esto es igual a 0. La velocidad al cuadrado entre 2 es igual a 9.81 por X. La velocidad la sustituimos, bueno, la despejamos para saber cuánto vale, y esto nos queda que la velocidad con respecto a X es igual a 4.43 entre la raíz de X, que va a ser el intervalo, ¿no? En el intervalo de 0 menor igual que X y X menor igual que 30, que es el intervalo que nos están dando, que es la altura del objeto en cuestión, ¿ok? Ya tenemos en sí la ecuación, como ya se resolvió de manera analítica. Y ya el problema, ¿cuál es la velocidad cuando la tuerca se encuentra a 2 metros por encima del suelo? Debemos considerar que ya se recorrió 28 metros a partir desde su caída. Así la tuerca se encuentra a 2 metros de encima del suelo, como se puede ver en el diagrama. Nuestra solución, sustituyendo el valor en el modelo o la ecuación ya dada, es X es igual a 28, que es la velocidad en 28, que es igual a 4.43 por la raíz de 28, y esto nos da 23.44 metros sobre segundo.
esa es la parte que nos faltó en la exposición. De verdad, espero que sea considerada. Se puede ver la gráfica, cómo va aumentando la velocidad con respecto a la distancia que es contra el suelo. Se ve una curva y todo lo demás ya fue dicho. Rankin-Kuta. ¿Por qué se toma ese valor de 28? Debido a que es debido a que nos están situando en ese punto. Es lo que el problema nos está marcando, cuánto valdría, ¿no? Por eso no se dio más porcentajes de valores, no se, no se sacó un porcentaje de error en otros. Por esa misma razón, es posible, por supuesto, profesor. Eso no lo dudo. Se puede hacer, claro, se puede hacer un promedio del error que se suscita, pero debido a que tenemos a un punto en el que se necesita saber con la velocidad con respecto a ese, por ello es necesario, o fue lo que se consideró, que se debía sacar el porcentaje de error en ese solo punto, porque es el que más nos interesa, es el cual el problema nos está poniendo, y de verdad espero sea considerado para subir a un 8. De verdad, esta es mi situación. Ya como ves, estoy yo solo. De verdad, esto es la razón, y creo que cubrí los puntos, no para un 10, porque sería mucha avaricia de mi parte, pero sí se hizo lo que se solicitó. El análisis ya lo pudimos ver, se pudo ver la ecuación, cómo se resolvió, se integró, ya la hicimos de manera analítica, se hizo que era un problema que había, se citó el problema que también no estaba, se pusieron los supuestos iniciales, velocidad cero y las distancias necesarias, la aceleración que necesitamos, que es 9.81. Se cubrió todo. El porcentaje de error se dice por qué nada más en ese punto, que es el único que nos interesa en el problema. De verdad, siento que ya todo se resuelve con esta parte. Espero considere esto. Ya las conclusiones y todo demás fue dado. Muchas gracias por su atención, y ojalá esto me ayude a mi calificación. De verdad, muchas gracias por su atención.